En esta ocasión vamos a ver un poquito sobre la CINIF 23, que es una aclaración de la norma, en este caso, ¿no?, aplicable a partir del ejercicio grabado del 2019, ¿ok? Que es una aclaración de la norma que ha salido porque habían antes muchas inconsistencias, muchas dudas, sobre todo con temas fiscales, ¿está bien? Bueno, antes que salga esta aclaración de las normas, ¿ok? Llamada en este caso la CINIF 23, algunos tomaban como referencia, por ejemplo, la NIC de provisiones, ¿está bien? ¿Por qué? Porque decían, ¿no?, que, ¿no?, yo para reconocer una provisión tengo que estar en el párrafo 9, ¿ok? De la NIC 37, que nos decía que deberíamos, ¿qué cosa? Tener la incertidumbre, ¿para qué? Para reconocer unos pasivos, ¿está bien? Y entonces, en este caso, eh, el Comité de Interpretaciones, ¿no?, del YASB, ¿ok? La CINIF, emitió el exposure draft el 31 de marzo de 2009, ¿no? Donde se dio la revisión de la NIC 12. Este proyecto fue muy criticado ampliamente por su enfoque de promedio ponderado, debido a que en la mayoría de las circunstancias el desenlace de la incertidumbre es dual. Este proyecto fue puesto en la congeladora por el YASB. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es el contexto, no, para que nazca esta aclaración de la norma? En este caso la CINIF 23. Sencillo. Bueno, en ese contexto, ¿no?, la CINIF recibió una consulta del siguiente tema. Una entidad había realizado pago de impuestos ante la autoridad fiscal, pero estimaba que era probable, ojo, que lo recuperaría, ¿ok?, en el tribunal fiscal. Frente a esta situación, la consulta era si debía reconocer el activo por cobrar, ¿ok?, bajo la NIC de provisiones o bajo la NIC del impuesto a las ganancias, cuál aplicaba. El CINIF en este caso concluyó que se debía aplicar, ¿qué cosa? La NIC 2, al ser probable que ocurra el cobro del impuesto. Esta situación no había ocurrido con la NIC de provisiones, ¿está bien? eh, que requiere ser prácticamente cierto para el reconocimiento. Entonces, a ver, explicamos en qué consiste la NIC de provisiones primero. Sencillo, cuando tienes obligaciones, ¿ok? Cuando es remoto, no se hace nada. Cuando es posible, revelas en notas de sus estados financieros. Cuando es probable, lo reconoces, ¿ok? Pero en derechos, ¿qué haces? Cuando es remoto, no haces nada. Cuando es posible, revelas. Y cuando es probable, también revelas. Y cuando es prácticamente cierto, reconoces. ¿Saben? Cuando tienes derechos, en este caso la consulta iba por ahí. Entonces, al aplicar en este caso esta NIC de provisiones, ¿ok?, cuando era probable que lo recupere, se tenía que revelar y no de reconocer. Pero en este caso, bajo NIC 12, sí se tenía que reconocer en este caso, ¿ok? Entonces, el CINIF también se dio cuenta de qué cosa, de que la NIC 12 no abordaba, no, los temas de las incertidumbres con respecto al impuesto a las ganancias. Por eso desarrolló la CINIF 23 y finalmente fue publicada en el 2017, pero aquí en Perú fue aplicable a partir del ejercicio grabable 2019. ¿Ok? Como ya mencionábamos, no habían reglas específicas para las incertidumbres de la recuperación o liquidación de activos o pasivos tributarios, corrientes y o diferidos. La NIC 12 trataba de manera muy general y exigua estos requerimientos en el párrafo 46 o quizás en el párrafo 49 también. Bueno, una vez de haber hecho mención en esto, simplemente vamos a ver cuáles son los pasos para aplicar, en este caso la CINIF 23, en una empresa. Vamos, paso 1, identificación de los tratamientos impositivos inciertos. En este caso, tiene que ser independiente o colectivamente, donde no hay errores, no haya contingencias, ¿ok? ¿Y por qué decimos esto? Porque hay que saber diferenciar qué es una incertidumbre versus una contingencia. Una incertidumbre, ¿qué cosa es? Una incertidumbre es, por ejemplo, cuando aplicamos la NIF 16, ¿está bien? No, el tema de los gastos, ahí se toma una posición porque hay un vacío legal con respecto a la NIF 16, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa es una incertidumbre cuando hay vacíos legales. ¿Y una contingencia qué cosa es? Una contingencia es algo que sabes que has hecho mal, ¿ok? Algo que está puesto en las normas, ¿no?, fiscales, ¿ok? Está tipificado ahí, ¿ok? En este caso es un error, en este caso, no es algo que tú ya sabes que has hecho mal.
eso ahí es una contingencia, pero una incertidumbre es algo que aún no está claro, que hay un vacío legal, ¿está bien? Ok, el paso 2, ¿cuál es? Evaluación en este caso de la probabilidad de que la autoridad fiscal acepte el tratamiento propuesto por la entidad. O sea, que sea una probabilidad mayor al 50%. ¿Está bien? Ojo con esto. Mayor al 50%. ¿Qué más? La medición de los tratamientos impositivos inciertos donde se aplique el mejor método. Es más probable o valor esperado. El paso 4, el reconocimiento en los estados financieros, el reconocimiento afectando al resultado o al ORI, ¿no? Que es el ORI, es un estado financiero tipificado en la NIC 1, párrafo 10, literal B. ¿Está bien? Paso número 5, la preparación, ¿no?, de las revelaciones en las notas a los estados financieros, donde se va a preparar cuidadosamente las revelaciones. ¿Está bien? A ver, y luego de hacer en este caso este enfoque, ¿está bien? Vamos a ver un caso práctico para que puedas ver cómo se desarrolla y cómo se va a aplicar la CNIF 23. Tenemos por ejemplo aquí un ingreso de 200.000, gasto de 140.000, la diferencia es su ganancia, que sale en el ejemplo 60.000, ¿ok? Y tenemos aquí los gastos, ¿ok? Ponte que acá tienes los gastos que, por ejemplo, aquí, por ejemplo, tienes gastos donde, por ejemplo, has aplicado el costo incremental y vas y le preguntas al abogado, oye, este costo incremental, ¿cuánto más o menos me lo puede aceptar en este caso la SUNAT? Y el abogado dice, ¿sabes qué? Tienes un 76% de que te lo acepten. Entonces, la empresa se arriesga, ¿ok? Y lo pone como gasto deducible. Luego, en este caso, aquí tenemos un gasto de 29.800, ¿ok? Donde aquí dice que la probabilidad de que te lo acepte es un 41%. ¿Y por qué? A ver, veamos. Aquí dice que es el CIF, ¿no?, que lo acepte como gasto el cual excede la producción normal. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, en el mes de abril tengo un CIF fijo, tengo unidades producidas, en el ejemplo, ojo, un ejemplo, y tengo 150.000. Y también tengo unidades producidas 150.000. Entonces, aplicando la división sale un sol. ¿Está bien? O uno en este caso. En el mes de mayo, el siguiente mes, tengo el costo fijo, como es fijo, siempre se mantiene, 150.000, ¿ok? Y tengo unidades producidas. Ponte que en ese mes, en el siguiente mes, yo solamente producí uno. ¿Está bien? Entonces, aplicando la división, ¿cuánto sale? 150. La pregunta es, oye, si en un mes, o sea, me sale uno, y en el siguiente mes me sale, en este caso, 149 veces más de lo que me salía el mes anterior, ¿debo aplicar en este caso este criterio, ¿no?, para el tema de inventarios? No, la respuesta es no, porque imagínate, en un mes a uno, ¿ok?, a 150 le atribuyo uno, y a uno, ¿cuánto le atribuyo? 149 veces más. No tiene sentido, ¿verdad? Por eso en el tema de inventarios nos remitimos a la NIC 2. ¿Qué nos dice la NIC 2? Los sí fijos se distribuyen en base a la producción normal y no la real. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú, por ejemplo, en meses ya tienes proyectado cuánto vas a producir, ponte que sea 150, pero en un mes X bajó tu producción, eso no importa, ¿ok? Te dice la NIC 2 que tienes que distribuirlo en base a la producción normal y no a la real. ¿Está bien? Normalmente, en el ejemplo, se producen ¿cuántos? 150 unidades. ¿Ok? Entonces mi C fijo siempre lo tengo que dividir entre 150, ¿ok? Así produzca una, siempre se tiene que dividir entre 150. Y ahí hay una pregunta. ¿Cuánto le voy a distribuir en este caso a esta unidad? La respuesta es 1 en el ejemplo. La diferencia es gasto. Ojo, que el costo es 1 en el ejemplo y la diferencia es gasto. ¿Ok? Entonces sería así el escenario, ¿no?, por la cual en este caso nosotros estamos clasificando costo y gasto según dos inventarios, ¿ok? ¿Listo? Y la pregunta es, ¿este gasto que hemos mandado por la diferencia sería un gasto deducible para el tema de impuesto a la renta? ¿Ok? Ojo, y ahí nos vamos al tema tributario. ¿Qué nos dice el tema tributario por ahí? Nos dice así de manera genérica, ¿qué cosa? Que deberíamos remitirnos a la NIC 2. ¿Y la NIC 2 qué nos dice? Que apliquemos esto que está aquí. Oye, pero viene otra persona, un auditor por ejemplo, ¿ok? Y nos dice lo siguiente, oye, pero aplicar la NIC 2 no es un tema contable, no es una estimación, porque aquí me dice que vendes una, aquí vendes otra, entonces según NIC 2 es una estimación, y ustedes sabrán que las estimaciones para tema de impuesto a la renta no son deducibles, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esa incertidumbre de que, oye, ¿lo mandamos como deducible o no? Esto de aquí normalmente no es deducible. Entonces, vamos a ver, llamamos al asesor legal y nos dice, ¿sabes qué? Esto de aquí normalmente se hace, como ya mencionábamos, no es deducible, para que te lo acepten tienes un 41% de probabilidad. Y de acuerdo a lo que habíamos mencionado en uno de los pasos, ¿verdad?,
que decía que tiene que ser mayor al 50%. Entonces, este monto hay que aplicarle, ¿qué cosa? Hay que ajustarle con la CNIF 23. ¿Y cuál sería? Si el importe, en este caso, ponte que sea, no sea este monto que está aquí, 41% que te lo acepten. Pero ¿cuál es el porcentaje en este caso que no te lo acepten? Es 59%, ¿está bien? ¿Listo? Entonces, esto de acá sería, en este caso, el porcentaje. Habría que aplicarle en este caso, ¿qué cosa? El impuesto a la renta, y habría que contabilizarlo aquí, ¿está bien? Entonces reconocemos el pasivo bajo la CNIF 23, ¿está bien? Una cuenta 40, ¿okay? Y la pregunta es, nosotros tendríamos como empresa que pagar este impuesto a la renta, ¿no? Que sería en este caso la sumatoria. Y obviamente aquí la respuesta es no. ¿Por qué? Porque solamente es que cosa, una provisión, ¿está bien? Por aplicar NIF, en este caso nosotros no nos vamos a perjudicar, ¿está bien? Por ende, en este caso, esto de acá no se tiene que pagar nada, solamente se tiene que registrar, ¿ok? ¿Listo? Está bien. Ahora, en este caso, por ejemplo, nosotros estuvimos, en este caso, analizando, viendo ahí, ¿no? En qué países se aplicaba la CNIF 23. Estuvimos revisando, verificando y nos dimos cuenta que la CNIF 23 a nivel mundial es una aclaración de la norma, en este caso, que es nueva para todo el mundo, no existe. Y por ahí buscando solamente encontramos algo parecido, que en este caso es la FIF 48, ¿no? En Estados Unidos, de las famosas US GAAP, ¿está bien? En este caso, y justo esa FIF 48 es la CNIF 23. O sea, la CNIF 23 es una copy pega de la FIF 48 de la US GAAP. ¿Saben? Entonces, y obviamente verificando ahí los estados financieros, ¿no? De la FIF 48, de las US GAAP, en este caso verificamos, ¿no? Cómo lo revelaban en sus notas a los estados financieros, en este caso sus incertidumbres que tenían las empresas allá, en este caso, y verificamos qué cosa presentaban. Sencillo, no hacían nada. ¿Por qué? Porque es muy riesgoso, imagínate, ¿no? Y mostrar a nivel público, decir que tu empresa tiene tal y tal cosa, ¿ok? Que no sea tan material, obviamente. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros, ¿qué cosa nos preocupa? La exposición de la información expuesta de nuestros clientes, ¿no? Frente, por ejemplo, a la SUNAT. ¿Ok? Entonces, ellos también aplicaban la FIF 48, que aquí actualmente es la CNIF 23, y obviamente no hacían nada, solamente decían que aplicaban las políticas contables y se acabó, nada más, ¿está bien? Entonces, conclusión, pues si ustedes tienen contingencia, en este caso, no contingencia, sino tienen ¿no? incertidumbres, digamos que son materiales, ahí sí obligatoriamente deberían revelar en sus notas los estados financieros, ¿okay? Esas incertidumbres que tengan. Pero si no es tan material, obviamente no lo hagan. ¿Por qué? Porque se pueden meter en problemas, ¿está bien? Listo, ahora vamos a ver el tema, en este caso, de la revaluación y mantenimiento. Bueno, las situaciones que meritan una revaluación son ¿qué cosa? Que la autoridad fiscal haya expresado una opinión firme, las decisiones de tribunales y los plazos de prescripción. El impacto de las revaluaciones se va a llevar a cabo en base a la NIC 8, con un cambio de estimación. ¿Está bien? ¿Listo? Y en la revelación y notas, obviamente aquí nos vamos al apéndice A4 y el apéndice A5, que nos dice obviamente que una entidad, determinará si se va a revelar literal a los juicios realizados al determinar la ganancia fiscal o pérdida fiscal en bases fiscales, pérdidas fiscales no utilizadas, créditos fiscales no utilizados y tasas fiscales, aplicando el párrafo 122 de la NIC 1, y el inciso B nos dice lo siguiente: información sobre los supuestos y estimaciones realizadas al determinar la ganancia fiscal, pérdidas fiscales, bases fiscales, pérdidas fiscales no utilizadas, créditos fiscales no utilizados y tasas fiscales, aplicando el párrafo 125 al 129 de la NIC 1. Y obviamente el A5, el apéndice, en este caso el A5 nos dice lo siguiente: si una entidad concluye que es probable que una autoridad fiscal acepte el tratamiento impositivo incierto, determinará si revelar el posible efecto de incertidumbre como una contingencia relacionada con impuestos, aplicando el párrafo 88 de la NIC 2. Conclusión: si las incertidumbres que tenga la empresa no es tan material, no lo presentes, no te arriesgues. Pero si ves en este caso que sí es muy material, lastimosamente tienes que revelarlo en tus notas a los estados financieros. Y obviamente, por ejemplo, vamos a auditar una empresa que siempre aplica NIF plenas.
el auditor de zona que va a venir, le va a pedir simplemente el sustento de la CNIF 23 y al toque va a comenzar a hacer sus observaciones y posibles reparos tributarios, obviamente. ¿Está bien? Entonces, bueno, aquí en este caso, esto es todo por hoy. Gracias y suerte con todos. Hasta la próxima.